Para mí es un gran privilegio y un gozo poder seguir con la exposición de la primera carta del apóstol Juan. Y hoy llegamos a los versículos del capítulo 2, los versículos 18 al 23. Y el tema de esa exposición es viviendo en los últimos tiempos. Abunda la literatura también hoy en día sobre este tema, los últimos tiempos, y normalmente el enfoque es siempre el mismo. El enfoque es: todo indica que el Señor Jesucristo va a volver en cualquier momento, somos la última generación y por lo tanto tenemos que prepararnos para el rapto inminente que nos va a sacar de esta tierra antes de que empiece la gran tribulación. Esto es lo que una gran mayoría de los evangélicos cree hoy, pero por creer una mayoría ciertas cosas que infelizmente carecen de fundamento en la Biblia, estas cosas no se convierten en verdad. Y es exactamente lo que ocurre con ese tema. Si solamente prestásemos atención a lo que está escrito, y la primera carta de Juan, nos debería sacar de dudas en cuanto a este tema. La última generación es una expresión que tiene cierta popularidad en estos tiempos. Viviendo en los últimos tiempos es la expresión bíblica. Pero ¿a qué tiempo se refiere? Bueno, esto lo vamos a ver en lo que vamos a estudiar a continuación. Simplemente me gustaría explicar y reiterar lo que hemos aprendido y estudiado hasta el momento. El apóstol Juan nos ha expuesto de forma magistral la importancia de creer en el Jesucristo histórico, no en una imagen que nos hemos hecho. Él apela en el primer capítulo al hecho de que esas cosas que él ha presenciado son reales, son históricas. Y luego él nos explicó que hay ciertas características. No todo el mundo que dice que soy creyente, yo conozco a Dios, realmente lo conoce. Hay ciertas facultades y hay ciertas características para el creyente. Por ejemplo, el hecho de que el creyente es obediente a lo que Dios manda es una señal muy importante. Y luego Juan también, de forma reiterada, a través de su epístola, nos habla del tema del amor. Luego también nos hemos dado cuenta que la iglesia es una familia. Tenemos diferentes edades y Juan no se refiere en primer lugar a la edad biológica, sino a la edad que tenemos en el Señor, la edad, para decirlo así, espiritual. Y él habla de hijitos, de pequeños que acaban de llegar a conocer, que les falta, acaba de conocer a Cristo, que les falta obviamente la madurez necesaria. Luego él habla de los jóvenes, son los que ahora están a punto de tomar responsabilidades en la iglesia, y luego los que ya son mayores, que ya saben que su tiempo se está acabando y que aún tienen que dar a los hijitos y a los jóvenes de esta inmensa riqueza del tesoro que tienen. Y la última vez, pues vimos el tema del mundo, que es un peligro continuo para el creyente. De eso hemos hablado, lo que significa. No estamos hablando de un cierto tipo de legalismo, que esto puedes hacer, esto no puedes hacer, esto es mundano, esto no es mundano, sino estamos hablando de una actitud que empieza en nuestra mente, con nuestra mentalidad. Bueno, con todo esto en la mente, vamos a hablar de este pasaje. Y esto es otro fenómeno que es bastante
triste, pero notorio en las iglesias, y esto es que gente que durante mucho tiempo, incluso fielmente, han prestado un servicio, que luego se apartan de la fe. Muy comúnmente se dice, bueno, fulano o menganito pues ha perdido la fe, han perdido la salvación. Y esto es otra de las falacias que hoy en día se oye mucho. Ojalá los que dicen esas cosas leyesen bien lo que está escrito, porque no hay tal cosa como perder la salvación. Y aunque esto se repita 100.000 veces, por esto no se convierte en una realidad. Y lo único que hay que hacer es leer el texto que tenemos por delante. Son ya dos temas que son bastante importantes, que nos van a ocupar los próximos minutos. Pero antes de llegar a esto, me gustaría leer el pasaje correspondiente, que es de 1 de Juan, capítulo 2, y son los versículos 18 al 23. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hasta aquí la palabra de Dios, y vamos a orar. Señor, te pedimos que tú nos ayudes en este momento a poder exponer tu palabra con exactitud y con claridad, y entenderla bien. Señor, te pido por tu bendición por todos aquellos que en este momento nos escuchan, para que tú las bendigas y para que este tiempo sea un tiempo de bendición especial para ellos. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Pues estos son los versículos que acabamos de escuchar, que marcan lo que vamos a hablar hoy. Y lo primero que nos salta a la mente en los versículos 18 y 19 es este fenómeno tan triste del abandono de la fe, que es obviamente un obstáculo a la hora de tener una comunión auténtica con el Señor. ¿Por qué ocurren estos hechos? De que hay gente que se aparta de la fe, lo que dije antes, que durante tiempo no solamente han creído, sino que han participado en la vida de la iglesia de una forma significante. Incluso personas que fueron instrumentos en su momento para que otros también pudiesen conocer al Señor. Bien, vamos por parte. Lo primero que Juan nos dice aquí, y vamos a tener que prestar, por favor, mucha atención a lo que el texto dice. Lo primero que nos dice aquí es el último tiempo. Ahora, Juan escribió esas palabras hace 2000 años. Y por lo tanto, hacer una exégesis en ese sentido de que Juan escribe de los últimos tiempos antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, de su segunda venida, es simplemente no tomar en cuenta el texto.
Es el último tiempo, pero ¿de qué último tiempo está Juan hablando? Para aquellos que tal vez me escuchan hoy por primera vez, tendré que explicarlo. Podemos partir del hecho, y yo soy un defensor de esta convicción, que todas las epístolas, todos los evangelios y por supuesto el libro de los Hechos fue escrito antes del año 70. El año 70 marca la gran hecatombe, marca la destrucción del templo judío y por lo tanto marca el final de este tiempo de transición entre la resurrección y la destrucción del templo. Entonces, esto son los últimos tiempos de la cual eh, Juan habla. Y los evangelios y también las epístolas están muy claros en ese tiempo. Esto es un aviso para los creyentes que tiempos muy difíciles están a punto de acontecer. Y efectivamente, si miramos la historia, esa época entre, vamos a decirlo, el año 62, 63 y la destrucción del templo fue el primer gran crisis para la iglesia. Había en muchos lugares gente que abandonó la fe. ¿Por qué? Bueno, porque había una persecución ahora sistemática en el Imperio Romano y había gente que obviamente llegó a hacer balances si realmente valía la pena seguir con la fe. Esto fue la primera prueba de fuego, para decirlo así, para la iglesia. Y a esto Juan se refiere cuando dice, hijitos, ya es el último tiempo. Ahora, alguien puede decir, vale, pues si esto ya pasó y entonces no tiene nada que ver con nuestro tiempo. Y una vez más digo que es una gran equivocación. De la misma manera como la crucifixión de Cristo ya pasó, las historias del Antiguo Testamento ya pasaron, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sacarlo de nuestra Biblia? No, porque estas cosas fueron escritas para que aprendiésemos de ellos, dice Pablo a los Corintios en cuanto a los acontecimientos del Antiguo Testamento. Quiere decir que aunque esto tiene un marco histórico muy claramente definido, esto no quiere decir que no podamos sacar conclusiones, avisos y enseñanzas que son relevantes para nosotros ahora, porque al fin y al cabo vivimos expuestos a los mismos problemas de los cuales se menciona aquí. Entonces, hijitos, ya es el último tiempo. Esto se aclara aún más si leemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 11, cuando Jesucristo dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será juzgado. Quiere decir que son tiempos ahora específicos, pero especiales, que tienen que ver con el juicio. Y cuando él dice aquí, hijitos, se dirige a los lectores resaltando el aspecto de su madurez, o mejor dicho, de su falta de madurez. Por eso los llama hijitos. Nos acordamos que fue el primer grupo de los cuales Juan habló y hace un par de sermones, pues hablé sobre ese tema al inicio del capítulo 2. Obviamente Juan se dirige específicamente a un grupo de personas que no han entendido esto, o tal vez había un malentendido generalizado en la iglesia y Juan pues quiere corregirlo. Lo cierto es que muchos se han convertido en enemigos del Evangelio. Si vamos por un momento a Filipenses, capítulo 3, versículo 18, leemos lo siguiente, porque por ahí andan muchos, Pablo habla de muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y esto
Juan, en su momento Pablo, y ahora Juan lo están diciendo de gente que salieron de las propias iglesias. O por ejemplo, primera de Timoteo capítulo 4. em, si leemos los últimos, si leemos estos 5 versículos, primero de Timoteo capítulo 4, 1 al 5, también nos tenemos una idea de aquellos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, o sea, antes de la destrucción del templo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, aquí otra vez nos damos cuenta de qué tipo de doctrinas equivocadas había en aquel tiempo. Vivimos en los últimos tiempos, dice Juan, y esto en el sentido de que está a punto de pasar algo que significa un antes y un después, y esto es la destrucción del templo en Jerusalén. Entonces, em, dice, según vosotros, en la segunda parte del versículo 18, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Bien, entonces, una vez más, aprendemos una cosa importante y lo único que les pido es que lean este texto con sus propios ojos y luego juzgan ustedes mismos. Lo que dice Juan aquí es que hay no solamente un anticristo, sino muchos. Bueno, ustedes saben que es muy popular esa idea de que al final de los tiempos, en los cuales, por supuesto, nosotros vivimos ahora, según algunos malos teólogos, viene el anticristo, habrá 7 años de tribulación, etcétera, etcétera. Bueno, muchos de nosotros hemos creído incluso ese tipo de doctrinas en su momento y algunos tal vez lo siguen creyendo. Pues a ustedes me dirijo, lean el texto. ¿Qué dice en el texto? Dice aquí, por lo menos en mi Biblia, estoy seguro en la suya también, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Han surgido. Quiere decir que es en este momento. Y no es solamente uno, son muchos. Ahora, esto suena muy distinto a lo que hoy en día escuchamos tanto. Muchos anticristos y eso es lo que aprendemos. Esto es algo que el Señor Jesucristo avisó en muchos lugares. Y ahora solamente voy a leer un pasaje que es del Evangelio de Mateo, del capítulo 13, a partir del versículo 24. Y se les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Bueno,
se me permita hacer ese pequeño comentario. Este enemigo es el anticristo o uno de los anticristos. Quiere decir que trabajan en contra de Jesucristo. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos a arrancarlo? Él les dijo, no, no, no. Sea que al arrancar la cizaña, arrancáis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega os diré, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pues es una perfecta ilustración de este texto que tenemos aquí. ¿Cómo trabajan estos anticristos? Bueno, trabajan igual que la cizaña. Bueno, creo que la palabra cizaña tal vez no es tan conocido hoy en día, es una mala hierba. Y hay algunos tipos de cizaña, y lo sé porque lo he visto con mis propios ojos. Yo soy del campo y alrededor de la casa donde crecí había campos de trigo y de otros cereales. No sé, un tipo de cizaña que es muy parecido eh, al trigo y a la cebada, muy parecido. Incluso a primera vista es muy difícil de diferenciarlo. Parece mucho a esos cereales. Parece trigo, pero no lo es. Y está en el lugar del trigo. ¿Y cuál es el problema? Donde crece la cizaña, pues no crece trigo. Está perjudicando el crecimiento del trigo. Entonces, anticristo, no solamente anti significa en contra de Cristo, sino también significa en lugar de Cristo. ¿Quién es esa gente? Pues son supuestamente cristianos, gente muy entregada a la palabra de Dios a primera vista, evangelizan y, ojo, hacen milagros. ¿Qué le parece? En Mateo 24 leemos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Sin embargo, no es posible. El mero hecho de que no te dejes engañar es señal de que realmente crees ciertamente en el Evangelio. Pero luego hay otro texto que es aún más famoso, que es del Evangelio de Mateo. Vamos a leer el capítulo 7, los versículos 15 al 23. Y una vez más son versículos de un impacto tremendo. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, me permito añadir, ¿no? Por sus palabras, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Y si esto aún no se entiende, el Señor lo dice con más claridad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de la maldad. Entonces, esto concuerda exactamente con lo que leímos en Primera de Juan. Sí, hacían muchas cosas, evangelizaron, hicieron milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Señor no les dije: infelizmente os conocí, pero luego os apartasteis. Él dice: nunca os he conocido, nunca. Esa gente nunca fueron creyentes. Entonces, ¿de dónde vienen estos anticristos? Y esto, una vez más, este pasaje nos sorprende. Si todo el mundo leyese bien la primera carta de Juan, no se dejase engañar con tanta facilidad de algunas doctrinas que se predican. Dice aquí en el versículo 19: salieron no del mundo. Primera sorpresa. Salieron de nosotros, quiere decir de las iglesias. Pero no eran de nosotros. No, no, no es que se hayan apartado de la fe, es que nunca fueron creyentes. Una vez más, es posible que te hayan educado de otra manera, que te hayan enseñado otra cosa. Pero te ruego encarecidamente, lee el texto, lee lo que ponen. No me importa lo que te han enseñado. Si te han enseñado otra cosa, te han enseñado mal. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, quiere decir que ese tipo de gente no se han apartado de la fe. Nunca fueron creyentes. Y esto realmente para muchos es una gran sorpresa. Nuestros mayores enemigos vienen desde dentro de la iglesia, pero no son creyentes que se apartan. Son falsos creyentes. Gente que nunca realmente creyó. Por lo tanto, aprendemos otra cosa. La membresía formal en una iglesia no garantiza la salvación ni es señal de salvación. Ahí tenemos el ejemplo de Simón Mago en Hechos capítulo 8:13 y luego del capítulo 8 del 18 al 22. Un hombre que estaba encantado, que quería seguir a Cristo, pero a su manera. Tenía su propia agenda. Lo que pasa es que se topó con un Pedro que no tenía pelos en la lengua a la hora de enfrentarse con este hombre. Literalmente Pedro le dice: al infierno tú y tu dinero contigo. Vaya. Em, por lo menos esas palabras de Pedro parece que han surtido un efecto en Simón, pero bueno, esto es para otro momento. Entonces, una vez más, si leemos bien ese texto, ese versículo 19, todo lo que leemos aquí, esto no dice que estos anticristos se conviertan en ateos o que tienen olor a azufre y humo, sino que siguen siendo muy religiosos, muy cristianos, muy evangélicos, y esto precisamente les hace peligrosos. Si los falsos maestros y los falsos profetas fueron tan fácil de reconocer porque no creen en Dios, no creen en Cristo, la cosa sería fácil, porque hasta un niño recién nacido de nuevo enseguida se daría cuenta. Pero ese tipo de gente tiene un lenguaje muy piadoso y son embaucadores. Con facilidad ganan gente que por lo visto nunca han leído Primera de Juan capítulo 2 y los llevan al huerto, como se suele decir, les engañan. Entonces, Anticristo y sus ayudadores, los otros anticristos, no solamente es uno, son muchos, serán personas con apariencia religiosa y buena.
pero tienen una señal de identificación. Han dejado la iglesia, no están en comunión con la iglesia. Por lo tanto, si vamos a la última parte del versículo 19, dice, salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los que salen, de esa manera demuestran así que no son ni nunca han sido creyentes. Posiblemente se engañan a sí mismos y se engañan ciertamente a los demás. Pero la verdad, más tarde o más temprano, saldrá a la luz. Entonces, bueno, surge la pregunta, ¿y nosotros en qué quedamos? ¿Estamos a su merced? ¿Tenemos como creyentes que templar ante este hecho? Y la respuesta es no, y 100 veces no. No hay que temer que uno pierde la salvación. La respuesta es no. No vamos a perder la salvación porque si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo, antes lo hemos escuchado de Mateo 24, si fuera posible engañarían a los escogidos, pero no es posible, ¿vale? Sus trucos son excelentes, engaña a mucha gente, no son tontos, pero no pueden engañar a un creyente auténtico. Entonces, todo esto, Juan ahora lo explica en los versículos 20 a 21. Y ahí estamos hablando de algo como de la seguridad de la salvación. Seguridad de salvación, saber que uno pertenece a Cristo y que uno va al cielo. Es una baluarte de la vida cristiana. Entonces, aprendemos en el versículo 20 una vez más una verdad muy importante. Queridos, estos versículos son un compendio de buena teología. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es precisamente el rol, el papel del Espíritu Santo de guardarnos de la apostasía. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona nace de nuevo? Cuando una persona nace de nuevo, recibe al Espíritu Santo. Lleva su sello. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, y ahora viene, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el que fue sellado con el Espíritu Santo, que lleva su sello, que es cuando lo recibes cuando naces de nuevo, esto te llevará hasta el día de salvación, o sea, el día de el día de la redención, que es el día cuando finalmente veamos a Jesucristo cara a cara. Según Corintios 1, 21 y 22 nos hablan de las arras, que es la misma doctrina. Quiere decir que Dios nos ha dado su Espíritu Santo que nos garantiza que recibiremos el resto. O por ejemplo, Juan 10, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Aquí dice nadie y nadie es nadie. Algunos dicen, no, uno mismo puede hacerlo. No, nadie, ni tú mismo. Punto. Hablando de la seguridad de salvación, pues posiblemente el pasaje donde con más vehemencia se describe esto es lo que se ha llamado la cadena de oro de Romanos capítulo 8. Aquí dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
porque a los que antes conoció, el conocer antes, esto habla de que Dios decide el destino de cada uno antes de espacio y tiempo. Son sus elegidos. Dice aquí, los que antes conoció también los predestinó. Bueno, cuando se pierden en el proceso entre antes conocer, lo cual es una forma de decir Dios se ha fijado para su salvación en ellos, los predestina cuando se pierden, ninguno, obviamente, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, por cierto, es curioso que el apóstol Pablo no tiene ningún inconveniente en usar esa palabra, que hoy para muchos es como un paño rojo, pues ahí sale. A los que predestinó, a esos también los llamó. En ese proceso de predestinación, que ocurre en espacio y tiempo muy anterior a nuestro nacimiento, ¿cuántos luego se perdieron en el hecho de que tienen que esperar hasta que Dios les llama? ¿Cuándo se pierden en el proceso? Ninguno. A los que llamó, a esos también justificó. ¿Cuándo se pierden mientras tanto? Según el texto, ninguno. Y a los que justificó, y claro, esto lleva todo el paquete, nacimiento nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los que justificó a estos también, ¿no? A algunos, ¿no? A la mayoría, no unos cuantos, sino a estos, lo cual quiere decir a estos, todos también glorificó, lo cual quiere decir que dentro del proceso de predestinación y de conocer antes de la creación hasta la glorificación final, ¿cuántos se pierden? Ninguno. Esto es una doctrina cristiana fundamental, tan fuerte como el copo de un pino. Lástima que hoy hay muchos creyentes que obviamente lo saben todo mejor, lo saben mejor que la Escritura, pero la Escritura en esto no tiene ninguna pérdida ni se equivoca. Entonces, los que han entendido esa cadena de Romanos 8 saben que un cristiano auténtico no se puede perder ni se apartará de la fe. Es una de las doctrinas más bellas de toda la Biblia y sinceramente no entiendo cómo algunos no la entienden. Como hay muchos anticristos, también hay muchos cristos, lo cual quiere decir aquellos que son ungidos, que tienen la unción. Vosotros, es decir, todos vosotros, no solamente vuestros pastores, todos, hasta el más recién llegado. Y además dice aquí una cosa que es muy interesante, y conocéis todas las cosas. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que ya no hace falta que nadie les enseñe nada, sino simplemente quiere decir que saben discernir entre verdad y mentira. Y esto es lo que el creyente más sencillo, más recién llegado, ha recibido como paquete de sobrevivencia. Conocéis todas las cosas, es decir, que sabéis cómo estas cosas funcionan. Y esto es fundamental para el creyente. Juan, de todos modos, no ha terminado. En el versículo 21, otra vez insiste en el hecho de que los que conocen la verdad no pueden apartarse de ella. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Quiere decir, simplemente los que conocen la verdad no pueden apartarse de ella. Por lo tanto, es tan importante conocer la verdad. Pero
esa verdad solamente nos llega a través de este libro, a través de los capítulos y las páginas de la Sagrada Escritura. Aquí la mentira no tiene lugar. Esa información es verídica y nos dice de nosotros y de los demás todo lo que nos es necesario saber. Ahora, finalmente, Juan llega a la esencia del abandono de la fe, que es negar a Cristo. Y aquí dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Quiere decir que Jesús es el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esto era la idea en aquel entonces del gnosticismo. Ellos tenían una enseñanza que nos parece muy rara, pero ojo, nuestro tiempo no está exento de enseñanzas raras. Ellos enseñaron en su momento a estos apóstatas que Cristo vino sobre Jesús, un hombre normal y corriente, en el bautismo y sale de él en su muerte en la cruz. O sea, es como si un hombre llamado Jesús de Nazaret fuera casi poseído por un espíritu que se llama Cristo, etcétera. Bueno, no voy a entrar más en ello. Esto es completamente descabellado. Lo que pasa es que hoy tenemos otro tipo de doctrina. Lo esencial es, y lo fundamental, Jesucristo es el Hijo de Dios, es 100% hombre, asumió la plenitud de la naturaleza humana y es 100% Dios. Ambas cosas a la vez. Cualquier persona que niega esa doctrina o que enseña otra cosa no tiene a Cristo y no tiene el Evangelio. Y ese tipo de errores doctrinales, de los cuales tenemos bastante en nuestro tiempo, es señal de rebelión personal. Negar la divinidad de Cristo o su humanidad, cualquiera de las dos cosas, es descartar una relación personal con Él que equivale a no conocer a Cristo. Para aquellos que se interesan por el fútbol, es una cosa muy sencilla. Da igual si tú marcas un penalti y fallas por 5 centímetros o fallas por 5 metros, el resultado es el mismo. No es gol. No sube al marcador. Esto es evidente. Y por lo tanto, no es la cuestión si en cuanto a Cristo nos equivocamos un poco o si nos equivocamos mucho. Si nos equivocamos, no tenemos a Cristo. Y esto es realmente la quintesencia. ¿Quién es Cristo? Y podemos decir, dime quién es Cristo para ti y te digo si eres creyente o no. Los que Juan aquí llama anticristos se llamaron cristianos, creyeron según sus propias palabras en Jesucristo, evangelizaron, tenían cultos, pero no eran creyentes. ¿Por qué? Porque no tenían al Cristo bíblico, sino a una imitación hecho a su semejanza y a su antojo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estos Cristos. Se predican hoy en día el Cristo del espectáculo, que quiere ser remedio para todo, ese Cristo que es un gentil hombre, que no forzará la puerta de tu corazón, ese Cristo que te hace feliz, ese Cristo que te garantiza una vida mejor sin penas, ese Cristo que si tú le das, te da mucho más. Bueno, estos son ídolos. Son ídolos. Y por lo tanto somos llamados a creer lo que está escrito. Negar a Cristo y negar a Cristo significa también proclamar un Cristo equivocado y falso, tiene sus consecuencias. Porque sin una idea correcta de Cristo uno no puede tener una idea correcta del Padre. Si Cristo no es Dios, entonces Dios no es nuestro Padre y no puedo considerarme cristiano y por supuesto no hay nadie que me salva. Por lo tanto, es importante tener una idea correcta de quién es Cristo. Y yo quiero animarte una y otra vez, lee esos versículos claramente. Y si no has llegado al punto de poder decir, yo creo en el Cristo bíblico que es 100% Dios y 100% hombre,
te animo a que vengas hoy. Y si eres creyente, has tenido todo tipo de cacao mental en cuanto a ese tema del anticristo y de la última generación, lee el texto, léelo una y otra vez y verás que lo que hemos dicho en esta mañana no es verdad porque José Uter lo dice, sino es verdad porque está escrito en la palabra de Dios. Vamos ahora. Señor nuestro Dios, te damos las gracias en esta mañana por tu presencia y te pido, Señor, que tú bendigas a los que nos están escuchando y siguiendo en este momento. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado siempre por la predicación de tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Amén. Y Dios te bendiga.